Ricardo Salas es profesor de filosofía en la Universidad Católica de Temuco. Su trabajo se concentra en las áreas de filosofía latinoamericana, fenomenología y hermenéutica. En esta cápsula conversa con Rodrigo Pulgar sobre filosofía y cultura. Hoy día y en este momento conversamos con Ricardo Salas, profesor de la Universidad Católica de Temuco. Estudió en la Católica de Santiago, luego hizo su doctorado con Ladrier en la Universidad Católica de Lovaina y se ha dedicado durante mucho tiempo a trabajar el tema de la filosofía crítica y lo que es la reflexión de la ética y la interculturalidad, al punto tal que hoy día, radicado en la Universidad Católica de Temuco, conduce el doctorado en estudios interculturales. ¿Ya? Bienvenido, Ricardo, y muchas gracias por compartir con nosotros. Ya, lo hacemos en una modalidad completamente, ya no original, digamos, sino de presión que nos obliga a trabajar bajo estas circunstancias, pero que ha resultado bueno, porque nos ha permitido dialogar y conversar con más personas, encontrarnos con otros lugares y otros mundos. Eso es lo primero. Así que muchas gracias, Ricardo, por querer compartir con nosotros. No, gracias a ti, Rodrigo, y buenos días a todos y a todas. Mari Mari Pupén y Mari Mari Pulamien, como dicen los amigos mapuche, que han sido parte, digamos, de el mejor diálogo filosófico que yo he tenido en mi vida. ¿Y por qué llamas el mejor diálogo filosófico? ¿Cuál es la razón que te lleva a decir aquello? Porque es una afirmación. ¿Eh? Sí, sí. Mira, yo creo que aquí uno podría volver a ese viejo tópico que aparece en toda la asignatura, que tiene que ver con la cuestión del mito al logos, y que algunos profesores de filosofía dan por sentado que la filosofía finalmente es la superación del mito para instalarse definitivamente, ¿cierto?, en un espacio reflexivo, racional, que es lo que llamamos logos. Si yo tomo, por ejemplo, las reflexiones de Raymond Panikkar, por ejemplo, o Raúl Forné Betancourt, queda claro que la distinción no está tan definida ni en los griegos, ni tampoco en las culturas humanas. La relación entre el mito y el logo es una relación permanentemente de tensión, de armonía, de equilibrio precario, y por tanto, siguiendo a Panikkar, todo logo tiene detrás de sí un mito, y todo mito contiene de alguna manera, ¿cierto?, un proceso que lleva al logo. Y eso es lo que yo encuentro, ¿cierto?, en el pensamiento mapuche, que efectivamente ellos son conscientes de esa reflexión fundamental, de lo que significa entonces un saber que es mítico y que es lógico. ¿Te fijas? Donde Sí, esa tensión uno la puede ver en vivo, vale. en las comunidades, en el Mapu Sugún, ¿ya? Y eso es para mí lo fabuloso de esa experiencia de diálogo filosófico con ellos. Eso supone, por lo tanto, un posicionamiento de una perspectiva de realizar filosofía que es mucho más crítica de lo que normalmente se realiza. ¿Es así efectivamente? Exactamente. O sea, mira, dentro de los filósofos y pensadores que se dedican al pensamiento y a la cultura indígena, hay también tendencias que son un poco nostálgicas, románticas, ¿cierto? Que generan toda una visión eh, media mística, ¿cierto? De un pseudo misticismo de lo que sería el pensamiento mapuche, y no son capaces de visualizar las verdaderas posibilidades, ¿cierto? Teórico-prácticas que tiene, ¿cierto? Este pensamiento. Y en ese sentido, entonces, yo soy de los que piensa que la filosofía no tiene que ponerse en un lugar privilegiado, sino que arriesgar sus posiciones en un diálogo con lo que yo llamaría así explícitamente los filósofos mapuche, los pensadores mapuche, que están pensando los mismos temas que nosotros. Pero lo hacen desde una variable distinta, desde un eje diferente. Eh, por ejemplo, lo hacen desde la literatura, la poesía, desde sus propios ritos. ¿Cómo construyen ese pensamiento? O que si es que se puede decir que hay construcción de ese pensamiento. Porque Sí. sistemático, asistemático, ¿cuál es la riqueza de aquello?
Sí. Mira, yo creo que lo primero, algo que para nosotros, los filósofos, ¿cierto? Chilenos y argentinos, ¿cierto? Es un tema fundamental, es reconocer el modo como nuestros respectivos estados arrasaron no solo con sus territorios, con sus economías, con sus formas de organización política y social. Y ahí entonces ya encontramos un tema fundamental. ¿Cómo pensamos, cierto, la historia, cierto, no solo de nuestros pueblos, sino que la historia de eso que nosotros llamamos a veces muy abstractamente los filósofos, la modernidad? ¿Ya? Y si queremos seguir a un filósofo muy reconocido como Enrique Dussel, ¿cierto? Lo que significó, ¿cierto? Ese proceso de invasión de pueblos que tenían sus gobernantes, sus leyes, y eso el mundo mapuche lo tiene muy, muy bien claro, porque además la invasión definitiva de sus territorios fue hace un poco más de un siglo. Hace 130 años Temuco no era más que un fuerte militar. Exacto, sí. Entonces, podemos decir que en 4 generaciones, ¿cierto? Los jóvenes de hoy día pueden recordar a sus abuelos y bisabuelos como los que vivieron, ¿cierto?, la experiencia más traumática de cómo sobrevivir a una guerra. ¿Te fijas? Yeah. Y en eso hay una experiencia de memoria histórica Ujú. que nosotros los chilenos no la tenemos tan clara, tan a la mano. ¿Y dónde la encontramos esa experiencia, esa memoria? ¿En qué fuentes? Bueno, ahí aparece, digamos, las diferencias. Nosotros, claro, somos una cultura que se ha afincado fundamentalmente en el escrito, ¿cierto? Y por tanto, para nosotros, ¿cierto? Los filósofos profesionales, la filosofía hay que entenderla en relación, ¿cierto?, a una explicitación de los textos de los filósofos, al tal punto que a veces la filosofía termina transformándose solamente en un ejercicio heurístico de esclarecer proposiciones o categorías, perdiendo de vista los contextos. En Ujú. el mundo mapuche eso no opera así, digamos. Ya. La escritura es algo muy, muy posterior que llega, digamos, con el Estado, con la escuela, con la formación de algunos de sus profesionales destacados en las universidades. Pero hay una experiencia de la oralidad que es Ya. clave para la transmisión de la memoria. Vale. Y eso para nosotros es una enseñanza, porque efectivamente el pensamiento auténtico de los pueblos no se da necesariamente a través de textos, sino que se da a través de esas narraciones que llevan sus familias, sus comunidades, y que va definiendo las identidades más profundas y una comprensión determinada de la realidad. Yo Ujú. creo que incluso para nosotros los chilenos, si uno pusiera, digamos, de verdad los puntos sobre la IE, podríamos decir que un porcentaje significativo de lo que nosotros llamaríamos la cultura nacional, ya es algo que se transmite esencialmente vía oral. Ujú. Nuestras Sí. relaciones con nuestros hijos, con nuestros compañeros, o sea, hay unos registros muy específicos, solo que se transmiten por la escritura. Sobre todo en este momento en que la tecnología permite el paso de la oralidad Sí. al sistema icónico sin pasar ya por la alfabetización de un pensamiento a través de un texto escrito. No, en Pucón, el año pasado, en el Congreso Nacional de Filosofía, tú contaste el modo como te aproximaste a este mundo, al mundo mapuche. Eh, y que fue a razón de o como consecuencia de un seminario que se organizó. Yo no me acuerdo muy bien, pero en ese contexto. Y que lo primero que te sorprendía la necesidad de entender su lenguaje, ¿ya? Para poder establecer un diálogo a fin de descubrir puntos de interconexión, puntos de comunión, puntos de encuentro. Eh, al hacerlo, estamos hablando de una filosofía de la interculturalidad posible, real, efectiva, que se pueda dar en Chile. Y lo pregunto por lo siguiente, porque en el contexto actual, a propósito del 25 de octubre, se reinstala y se vuelve a resignificar la necesidad de reconocer esa variable, ¿ya? Ahora, la pregunta es, en ese sentido, una filosofía de la interculturalidad en tanto real y posible y real mejor, ¿ya? ¿Colaborarían derechamente con este proceso?
de reconocimiento de esa sabiduría ancestral de la cual tú mucho nos has hablado y mucho has enseñado? Ujú. Mira, yo creo que habría que partir por las virtualidades que tiene el lenguaje mapuche, ¿cierto? Mapuzugún, ¿cierto? En su expresión propia. Y los mapuche han desarrollado una serie de categorías que son profundamente filosóficas, ¿ya? Por ejemplo, eh, una que toca directamente nuestro ejercicio. Los mapuches distinguen entre Rakizuam y Kimon, ¿ya? Cuando ellos hablan de Rakizuam, están hablando de un conocimiento enciclopédico, podríamos decir algo así como el conjunto de los conocimientos que son disponibles para una cultura. Vale. Pero eso para los mapuches no es todavía el conocimiento más fundamental. Cuando un mapuche quiere decir vamos a comprender la profundidad misma de lo real y del conocimiento y de lo que es el ser humano, hay que apelar a la otra categoría que es Kimon, ¿ya? Entonces, el Rakizuam es, por así decir, el conocimiento que cualquier persona podría llegar a tener sobre las distintas cosas. Por ejemplo, Pero, la enciclopedia Diderot correspondería un exactamente, poco a eso. Vale. pero el Kiman significa poder llegar a comprender en un sentido profundo, ¿cierto?, la realidad en sus dimensiones éticas, antropológicas, religiosas. Eso es el sabio, Ya, un kimche, hombre vale. o mujer que sabe. Que sabe, vale. Y bajo ese punto de vista, tú has planteado la necesidad de establecer un diálogo entre saberes, ¿no es cierto? Sí, Ya. sí. En ese diálogo entre saberes, ¿quiénes se incluyen? Primero. Y segundo, ¿qué aportaría para la construcción de una comunidad humana como la que estamos intentando crear, ¿ya? Ese diálogo de saberes? Bien. ¿Cuál sería el producto y la riqueza de ese diálogo de saberes? Eh, yo vuelvo a algo que dejamos en el tintero en tu pregunta anterior, que era, ¿cierto?, la posibilidad, ¿cierto?, de un camino intercultural con el mundo mapuche. Yo diría para eso, ¿cierto?, que el proceso de tener una reflexión compartida, mancomunada con los pensadores mapuche, es algo que no es solamente una necesidad para nosotros los filósofos profesionales, sino que el mundo mapuche lo espera, lo quiere, y cada vez que uno entrega esos espacios, te fijas, ellos lo fortalecen, ¿ya? Entonces, en ese sentido, uno podría decir que la posibilidad de establecer este diálogo de saberes involucra al conjunto, ¿cierto?, de la comunidad mapuche como al conjunto de la comunidad, ¿cierto?, huinca, que es lo que nosotros llamaríamos la sociedad chilena. ¿Eh? Entonces, para poner un ejemplo, Ya. hoy día estamos a puertas de iniciar un proceso constitucional que va a ser ciertamente muy difícil, muy complejo, Muy difícil. porque los que tienen, ¿cierto?, el poder definitivamente no van a resistirse a no solo a la tentación, sino que al diseño de una estrategia para mantener, cueste lo que cueste, ¿cierto?, el poder que han gozado durante más de 40 años. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, temas tan claves del punto de vista ambiental, territorial, derechos de agua, derechos de subsuelo, bueno, ahí el pensamiento mapuche tiene una serie de cuestiones definidas, ¿te fijas? Y ahí hay un concepto clave que yo los puse también de alguna manera muy rápida en el encuentro de Pucón, que es la expresión en Mapuzungún Itrofil Mongen, que uno podría traducirla en forma más o menos aproximada como por el conjunto de todo lo viviente. Vale. ¿Te fijas? Para un mapuche no hay entonces un derecho al agua que esté, digamos, desvinculado, ¿cierto?, de todo lo que involucra las montañas, todo ese proceso vital que el río lleva, cómo eso desemboca en el mar, y las plantas que crecen y los árboles, ¿te fijas? Sí. Eso nosotros recién estamos aprendiéndolo, ¿te fijas? Sí. Producto de constatar que el proyecto económico que hemos llevado adelante es completamente insustentable. ¿Te Ujú. fijas? O sea, Sí. si nosotros seguimos en un momento donde la Tierra está entrando en un proceso traumático, ¿cierto? Donde no hay agua, ¿cierto?, para toda la humanidad, está claro que lo que viene
en el futuro no es la guerra del petróleo, sino No que la es la guerra. guerra del agua. La pregunta la tenemos nosotros. ¿Cómo dialogamos desde una percepción muy profundamente secular, ¿ya?, con un mundo en donde ese factor parece que o existe en término menor o simplemente no existe, ¿ya? Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Porque en el fondo el planteamiento resulta desafiante, pero la cuestión ahora es cómo, desde el planteamiento desafiante, construimos un proceso en donde sí sea posible ese diálogo. ¿Cómo lo está haciendo, por ejemplo, la Católica de Temuco? Yo quisiera hablar de una experiencia que yo tuve cuando llegué a Temuco hace aproximadamente una década atrás. Vale. Y Temuco tenía en ese minuto y hasta el día de hoy unos cursos llamados interdisciplinarios que obliga a que dos profesores compartan una cátedra. Ah, ya. ¿Ya? En la sigla de la universidad eran los cursos DDO. ¿Ya? Bueno, entonces, en esa perspectiva, ¿cierto?, de ponerme al servicio de este diálogo de saberes, le pedí a un ñempín muy destacado, ¿cierto?, Armando Marileo, ¿qué le parecía si podíamos hacer, ¿cierto?, un curso de DO entre los dos? Y como yo ya te explicaba, ¿cierto?, los mapuches cada vez que tú les ofreces un espacio, no te van a decir nunca que no, te van a decir que sí, vamos, Penny, ¿ya? Hagámoslo. Sí. Pero la pregunta era, bueno, ¿y cómo le ponemos al curso? ¿Ya? Entonces, a mí se me ocurría, en términos Winca siempre, que la mejor fórmula sería poner filosofía occidental guión filosofía mapuche, Ya. pensando que Claro, ya ahí había una relación un en que, puente. claro, había puente, ¿ya? Aunque fuera a través de un, ¿ya? De un signo, ¿ya? Pero en la conversación con el Yempín, él me dice de una manera muy seria, me dice, profesor, pero yo creo que este título podría ser complementado con algo. Ah, porque ellos son siempre muy respetuosos, nunca te van a decir que no, ¿te fijas? ¿Ya? Puede ser de alguna manera, ¿cierto?, complementado. eh, y yo le digo, bueno, pero ¿qué debiera decir para completarlo en tu visión? Entonces me dice que yo creo que habría que poner en pregunta, ¿existen las condiciones para un diálogo? Ah, claro. O sea, te fijas, o sea, si eso no es una visión crítica, te fijas, de toda posibilidad de diálogo, o sea, yo lo encontré fabuloso y yo siempre lo he explicado, porque finalmente en ese curso que duró durante 10 semestres, ¿cierto? Hasta antes que se iniciara el programa de doctorado, y que era un curso además fabuloso, porque los chicos se tenían que inscribir y había muchísimos más estudiantes del número que la administración de la universidad le asignaba como cupo. ¿Mm? Bueno, eh, la discusión fundamental de ese curso en su primera etapa era discutir nada más ni nada menos que el texto famoso de Husserl, la filosofía, ¿cierto?, como ciencia rigurosa, con la visión que Ñempín Marileo tiene respecto al tema de la naturaleza y la historia. Vale. Entonces, donde uno creería, ¿cierto?, que un mapuche que no ha estudiado filosofía fenomenológica, ¿te fijas?, que no ha tenido una formación técnica, te diría que no. Armando Marileo estaba en su salsa, ¿te fijas? Sí. Leíamos a Husserl, tratando yo de explicarlo, porque era un curso interdisciplinario para los estudiantes de todas las carreras, decir qué es lo que él quería decir en el contexto de la crisis epistemológica que se vivía en el neocantismo alemán. Y luego yo le preguntaba, en primer lugar, a don Armando Marileo, le decía, ¿y tú, Armando, qué piensas de esto? Y él recogía algunas de las ideas básicas que Husserl tenía y se ponía a pensar en Mapuzugún. Ya, Y me qué maravilla. devolvía eso en un saber, te fijas, que no era obviamente el de la filosofía académica, kantiana, ni fenomenológica. Era realmente diálogo de saberes. Vale. Y los estudiantes quedan, así como diríamos popularmente, quedan plop, ¿te fijas?
Husserl y Marileo en una Marilyn, oración, ¿te fijas? te hago una, Extraordinario. una pregunta más personal. ¿En ese encuentro no hay un proceso de conversión? Eh, yo lo diría a través del tema que ha hecho famoso, ¿cierto?, el griego, con la idea de metanoia, Sí. ¿te fijas? Eh, y que ha sido algo muy significativo para el mundo cristiano, ¿cierto? Para que haya metanoia se requiere entonces una transformación que no es exterior. La metanoia no es armar una mesa presidencial en la que yo también en algún minuto participé en los tiempos de la presidenta Bachelet. No es tampoco un diálogo folclórico, ¿te fijas? No es simplemente decir aquí tenemos jóvenes o niños mapuche. No, metanoia significa decir, escuchamos realmente lo que ellos nos quieren decir. Y mira aquí una experiencia extraordinaria. El rector de mi universidad nos pidió en algún minuto pensar, ¿cierto?, un instituto, ¿cierto?, para la transformación intercultural, ¿cierto?, pensado fundamentalmente en el contexto de la asimetría y el conflicto de la Araucanía. Entonces, cuando discutimos esto con algunos pensadores y sabios mapuche, ¿cierto?, el gran tema era decir, bueno, ¿cómo vamos a referirnos a este instituto? ¿Solamente lo vamos a hacer en castellano? Y entonces empieza una discusión en Mapuzugún, que yo no conozco, digamos, en toda su sutileza, pero discutían ellos en Mapuzugún. Y al final, la expresión que quedó para este instituto es Taín Peguán, que significaría algo así, para que nos podamos ver de veras. Madre. ¿Ah? Guay. Mira, Muy, qué de una tremendo, potencia, una qué tremendo. potencia. No, es de una potencia que es fabulosa. ¿Te fijas? Entonces, como tú dices, no es que uno se convierta en una persona, ¿cierto?, que pierde el sentido crítico, Ya. sino que logra captar, te fijas, la profundidad, ¿cierto?, existencial, ¿ya? No solo cultural y social, que tiene un pueblo que ha sido subordinado, ¿cierto?, que ha sido de alguna manera subalternizado e invisibilizado en los procesos que hemos vivido, ¿cierto? Particularmente en la región sur de Chile, ¿ya? Porque habría que decir, del Biobío, ¿cierto?, Hacia al el sur. Calle, Sí. y hasta la isla Chiloé, esto fue país mapuche durante varios siglos. En lo que tú planteas hay una llamada a la responsabilidad de los intelectuales, así de frente. Y eso es innegable. ¿Cómo se traduciría eso hoy día? A propósito de la discusión que tenemos que enfrentar. Porque lo del 25 fue un acontecimiento, un hecho. Pero lo que viene es la discusión sobre los contenidos y las formas, ¿no? Que ahí está la tarea. ¿Cómo traducirías? ¿Cuál sería la llamada al intelectual? Al filósofo, digamos, chileno y filósofa chilena. Mira, yo creo que esto toca lo esencial de esto que UNESCO ha llamado el Día Internacional de la Filosofía. Yo me recuerdo que en los tiempos que vivía en Santiago, me invitaron del Ministerio de Educación para apoyarlo, ¿cierto?, en una iniciativa que tenía la Secretaría UNESCO Chile para traer el Día Internacional de la Filosofía, como ocurrió finalmente en los tiempos de la administración del presidente Lago. Y me tocó conocer a una figura emblemática, un intelectual africano, ¿cierto?, Pierre Sané, que en ese minuto estaba a cargo de la oficina, ¿cierto?, de derechos humanos de UNESCO y probablemente el principal impulsor del Día Internacional de la Filosofía. Entonces, ¿qué entendía Pierre Sané? ¿Ah? En su visión obviamente cosmopolita, porque él, siendo de origen africano, había estudiado en una universidad de prestigio en Gran Bretaña y se movía en toda la estructura de Naciones Unidas, ¿ya? Para él, lo fundamental era que en los países donde no existe filosofía en serio, ¿eh?, filosofía que se transparenta en los debates públicos, entonces estamos a la base de un pensamiento totalitario, ¿ya?
Entonces, yo creo que nosotros en Chile iniciamos tímidamente ese proceso en el encuentro de Pucón, cuando llegamos al acuerdo entre varios de nosotros de poder avanzar a escribir un libro compartido con las distintas voces de filósofos y filósofas, ¿cierto?, acerca de lo que estaba pasando en Chile, ¿ya? Que es el famoso libro en el cual tú también tienes una destacada participación, que es el libro de Badir. En ese sentido, yo creo que la responsabilidad que nos cabe para hablar solo de los filósofos es que debiéramos estar particularmente interesados en participar en la comisión, cierto, constituyente, en todos aquellos temas que son significativos para la filosofía, ¿ya? No solo lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y todas esas cosas que ya de alguna manera están reconocidas, ¿cierto?, en las culturas democráticas, sino que en los temas nuevos, en los temas emergentes, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, respecto de cuestiones ligadas a la bioética? Mm. A cuestiones ligadas, ¿cierto?, a cosas que tú manejas muy bien, como la tecnología, la inteligencia artificial, ¿cierto? Y toda una serie de temas que obviamente no se puede dejar a especialistas que por más que tengan los conocimientos técnicos, no captan la profundidad, ¿cierto?, que tiene eso para el futuro de la humanidad. Entonces, mi llamado sería cómo los filósofos estamos atentos a todo ese proceso, no solo para mirar, ¿cierto?, o para criticar lo que se está haciendo, sino que participar activamente indicando recomendaciones, sugerencias, motivando a nuestros estudiantes a trabajar mucho más en serio lo que son los verdaderos contenidos filosóficos de una Carta Magna. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido realmente Gracias un a ti, gusto Rodrigo. tenerte aquí.